Paso a la segunda charla, en la cual tengo que dar respuesta a la pregunta de qué genes tengo que pedir a las pacientes con cáncer de mama. Y he querido extender un poco la charla, espero que no me pase de tiempo, porque me parece importante no solo saber qué genes tengo que estudiar, sino también cómo los tengo que estudiar, con qué tecnología y con qué metodología. Tanto si el estudio lo comienzo a nivel germinal, como si el estudio, como he comentado en la charla anterior, lo comienzo a nivel del tumor, ¿no? Y también un poquito, pues, hablar un poquillo de qué debería incluir un abordaje ideal de un estudio pareado. Si hago el test germinal primero, pues voy buscando una utilidad clínica preventiva y una utilidad clínica terapéutica, como comentó antes Tamara, ¿no? Tengo que asegurarme que la tecnología y metodología que empleo tiene una validación analítica, clínica y de utilidad clínica. Es decir, al final tengo que sacar una utilidad clínica, tengo que estar convencido de lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien para prevenir cáncer hereditario. La tecnología que tengo que emplear tiene que tener variación analítica, tiene que ser capaz de encontrar mutaciones genómicas a nivel germinal relacionadas con predisposición a cáncer, con una sensibilidad, especificidad adecuada y de forma reproducible y fiable. Sí que, por lo tanto, la tecnología tendrá que permitirme una sensibilidad diagnóstica mayor del 90%. No me puedo dejar escapar de diagnosticar más de un 10% de síndromes hereditarios de cáncer en la población general, y también la tengo que aplicar con una probabilidad de encontrar mutaciones al menos superior al 10%. Pero como he dicho antes, las estrategias universales vienen pidiendo paso y prácticamente imponen el hacer estudio germinal y con paneles de genes prácticamente a cualquier cáncer, independientemente de la historia familiar. Con estas estrategias sí que incrementamos la sensibilidad diagnóstica, detectamos más síndromes hereditarios de cáncer, quizás sin tanta rentabilidad preventiva, porque identificamos más genes, mutaciones en genes de moderada y baja penetrancia, o en genes de herencia recesiva, o en genes que no explican bien el fenotipo. Y todo este incremento de la sensibilidad diagnóstica es a costa de perder prevalencia, de encontrar menos porcentaje de mutación en los pacientes que estudiamos. Pero son admisibles, digamos, esta menor prevalencia, porque de alguna manera, pues lo que vamos buscando también es una utilidad terapéutica. En cuanto a la validación clínica, tenemos que estar seguros de que la tecnología que estamos estudiando nos detecta mutaciones que están relacionadas con riesgo de cáncer, y tenemos que saber qué tipo de mutaciones están relacionadas con riesgo de cáncer, cuál es la magnitud de ese riesgo y por qué método hemos medido ese riesgo. En cuanto al método por el que se mide el riesgo, ha mencionado antes Tamara un estudio de casos controles, que es un perfecto método para relacionar mutaciones genéticas con riesgo de cáncer, ¿no? Los estudios de población con cáncer, casos control, ¿no? Menciono yo otro estudio paralelo al que ha mencionado Tamara, que se publicó al mismo tiempo, que es el de Hugh, también es un estudio de población de casos de cáncer de mama no seleccionados por historia familiar frente a controles, y en ellos también qué magnitud de riesgo se estableció. Pues los genes que se encontraron mutados relacionados con cáncer de mama, se les estableció un riesgo bajo para cáncer de mama cuando el riesgo relativo era menor de 2, o era simplemente un poco superior al riesgo de la población general. En estos pacientes con estas mutaciones no vamos a dar ninguna recomendación clínica. Se encontraron mutaciones en genes que conferían un riesgo relativo moderado de entre 2 y 4, o entre 18 y 32% de riesgo acumulado, y genes de alta penetrancia con riesgo relativo superior a 4, o riesgo acumulado a lo largo de la vida del 32%. En estos pacientes con estas mutaciones vamos a recomendar medidas de prevención secundaria. En estos pacientes con riesgo alto de cáncer de mama podemos recomendar, con utilidad clínica preventiva, no solo medidas de seguimiento, sino también medidas de cirugía preventiva. ¿Qué tipo de mutaciones son las que se asocian en estos genes con riesgo de cáncer? Pues son las sustituciones, pequeñas inserciones y deleciones, y también las grandes deleciones, muy importantes en el cáncer de mama hereditario, y tenemos que utilizar tecnología capaz de detectar estas grandes deleciones o estas alteraciones en el número de copias.
Y en el estudio Carries de casos controles, estos fueron los genes principales relacionados con cáncer de mama hereditario. Eran 12 genes, la prevalencia total fue del 5%, y en este estudio se nos estableció perfectamente la tasa de riesgo de cada uno de estos genes con unos intervalos de confianza, de tal manera que nos encontramos genes con un riesgo bajo de cáncer de mama, pero que con un intervalo de confianza podrían situarse en un riesgo, en unos niveles altos del intervalo de confianza, en un riesgo moderado de cáncer de mama. Nos encontramos con genes relacionados con riesgo alto de cáncer de mama, como son los genes BRCA, y genes con un riesgo moderado de cáncer de mama, como el gen PALB2, pero que según el nivel del intervalo de confianza en el que nos situemos, en los niveles altos podría conferir un riesgo alto de cáncer de mama, en los niveles bajos del intervalo de confianza un riesgo moderado de cáncer de mama. Los estudios habitualmente, el método por el cual el método de estudio que nos dé el riesgo de cáncer nos va a dar el riesgo asociado exclusivamente a la mutación genética, pero sabemos que en el riesgo influyen otros factores, el riesgo poligénico, factores ambientales y hábitos de vida, que pueden ser valorados por modelos estimativos y saber entonces si nos situamos en los niveles altos de riesgo del intervalo de confianza o en los niveles bajos. Como ha dicho Tamara, estos genes no solo están implicados en riesgo de cáncer de mama, sino también en riesgo de otros genes, de otros tumores. Los riesgos de otros tumores quizás se miden mejor por estudios de familias con síndrome hereditario de cáncer frente a controles. Y simplemente hay que tenerlo presente a la hora del asesoramiento genético. Y además, como hemos dicho, las mutaciones a nivel germinal tienen valor predictivo terapéutico y tienen terapias aprobadas por la FDA. Las mutaciones en genes BRCA, pues para cáncer de mama, ovario, páncreas y próstata. Otras mutaciones en genes de la vía de recombinación homóloga tienen terapias aprobadas por la FDA para cáncer de próstata. Así, en base a todo esto, pues digamos, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha publicado recientemente la cartera de servicios de genética, en el cual se incluyen los genes que hay que estudiar a nivel germinal, que son esos 12 genes que os acabo de mencionar del estudio casos control carriers. Y además también insiste en emplear una tecnología con validación suficiente capaz de detectar sustituciones, inserciones de lecciones y variaciones en el número de copias. Y también define un poquito, como ha definido antes Tamara, la población en la que habría que hacer esos estudios germinales. Si en el estudio, digamos, para poder inferir si hay un cáncer hereditario, lo iniciamos en el tumor, ¿qué genes con utilidad clínica, terapéutica y preventiva deberíamos incluir? ¿Y con qué forma de trabajo? Pues obviamente deberíamos incluir en esos paneles tumorales todos los genes que hemos dicho del estudio Carries, los 12 genes del estudio Carries, más otros genes que son exclusivamente somáticos, salvo BRCA, para los cuales hay terapias aprobadas con un nivel SCAT 1 o 2. Pero si queremos utilizar esas plataformas también no solo con utilidad clínica terapéutica, sino con utilidad clínica preventiva, hay que tener en cuenta que no están validadas para prevención. De alguna manera tendríamos que utilizarlas con esa finalidad bajo un ensayo clínico. Un ensayo clínico pues, en el cual tendríamos que estar seguros de la sensibilidad y especificidad de la plataforma que estamos estudiando para que nos ayude a inferir cáncer hereditario. Y en ese sentido hay que tener cuidado con las plataformas que utilizamos a nivel de tumor, porque nos pueden perder mutaciones que están a nivel germinal. Antes, en la charla anterior, dije totalmente lo contrario. Dije que el estudio en el tumor me va a encontrar las mutaciones en el tumor, las que son exclusivamente somáticas y las que son germinales. Pero eso es siempre y cuando hagamos las cosas bien, siempre y cuando tengamos cuidado con el proceso preanalítico y siempre y cuando estemos seguros de que la plataforma que utilizamos a nivel de tumor incluya todos los genes implicados en cáncer hereditario. En este caso, en el cáncer de mama, pues los 12 genes del estudio Carries, y siempre y cuando la tecnología a nivel de tumor sea capaz también de detectar esas grandes deleciones que son prevalentes en el cáncer de mama hereditario. Y asegurarnos también que la plataforma que utilizamos a nivel de tumor, el algoritmo informático, incluya la valoración de estos genes implicados en cáncer hereditario.
A nivel preanalítico tenemos que tener en cuenta de que el tumor que escogemos tenga una cantidad y una pureza tumoral adecuada, que el DNA tumoral sea adecuado, que procesemos bien la muestra, que la enviemos al sitio correcto de forma adecuada. Y desde luego tenemos que incluir todos los genes implicados en cáncer hereditario y tenemos que incluir genes, una tecnología capaz de detectar grandes detecciones. Si no, nos puede pasar lo que pasó en este estudio del Memoria, en el cual con una plataforma excelente a nivel tumoral, como es la MSK Impact, sin embargo, comparada con el estudio germinal, la plataforma tumoral nos perdía hasta un 10% de mutaciones que estaban a nivel germinal, un 7% de mutaciones en genes de recombinación homóloga, un 20% de mutaciones en genes mismatch repair. ¿Y por qué ocurría esto? Pues simplemente porque la plataforma MSK Impact, por ejemplo, para el cáncer de mama hereditario no incluía genes implicados en cáncer de mama hereditario como BART1 o CDH1, y también porque la tecnología MSK Impact no es suficientemente buena para detectar grandes deleciones y nos perdía grandes deleciones en genes de recombinación homóloga. Fijaros, nos perdía hasta el 38% de las grandes deleciones que se encontraban en BRCA1 a nivel germinal, el 66% de las grandes deleciones que se encontraban en BRCA2 a nivel germinal y mucho más todavía a nivel de los genes mismatch. Y luego tenemos que tener en cuenta que la plataforma que utilicemos a nivel de tumor utiliza un algoritmo informático adecuado para que a la hora de emitir el informe nos considere las mutaciones que ocurren en genes implicados en cáncer hereditario y que no las ignore, y no ignore estas mutaciones ni los genes que están implicados en cáncer hereditario. Y además tendremos que consultar, revisar manualmente esos informes y corroborarlos con las bases de datos, sobre todo con las bases de datos específicas de cáncer hereditario, bases de datos de mutaciones a nivel germinal, quizás para mí la más importante, ClinVar, ¿no? E incluso aún así tendremos que tener cuidado. Por ejemplo, en esta mutación, ClinVar la cataloga de significado incierto, una mutación a nivel de POLE, mientras que OncoKB, que es una base de datos más somática, la clasifica como patogénica. Entonces hay que leer la letra pequeña, ir a la base de datos ClinVar y ver por qué la cataloga de significado desconocido. Simplemente, incluso habiendo la prueba GOLD estándar, que es un estudio funcional que demuestra que esa mutación altera la función de la proteína POLE, sin embargo la sigue considerando de significado desconocido simplemente por el hecho de que no se han comunicado esta mutación nunca en una familia con síndrome hereditario asociado a POLE. Si nosotros la encontramos a nivel germinal en una familia de estas características, pues ya la clasificación ClinVar seguramente cambiaría. Después, si queremos utilizar plataformas a nivel tumor con utilidad preventiva, tenemos que estar seguros de mejorar la especificidad, es decir, de mejorar nuestra capacidad de encontrar las mutaciones que hallemos en el tumor a nivel germinal. Para eso tendremos que seguir las recomendaciones de ESMO de cuándo realizar un estudio germinal de mutaciones que encontremos en el tumor. Desde luego, cuando la mutación sea clasificada como patogénica y cuando tenga una frecuencia alélica superior al 20%. Frecuencias alélicas más bajas, sobre todo en biopsia líquida, que suele haber frecuencias alélicas más bajas, podemos inferir si esa mutación puede estar a nivel germinal si tiene una frecuencia alélica similar a la de SNPs, que conocemos que son claramente heredados, ¿no? Y también frecuencias alélicas bajas pueden significar que igual esa mutación es un segundo hit de una mutación que sí que existe a nivel germinal y que la plataforma del tumor no la ha encontrado. Y cuando estas frecuencias alélicas cumplen los criterios para hacer el estudio germinal, haremos el estudio germinal siempre en estos genes que son muy accionables a nivel preventivo, independientemente del tumor, en todos los tumores en los que nos los encontremos. Estos otros genes también muy accionables a nivel preventivo, también las estudiaremos a nivel germinal cuando nos las encontremos en cualquier tumor, salvo que sean mutaciones en estos genes que están muy implicados también en carcinogénesis esporádica y solo las estudiaremos a nivel germinal si el diagnóstico ha sido por debajo de los 30 años. Y luego otra serie de mutaciones en otros genes menos accionables solo las estudiaremos si aparecen en tumores relacionados con el síndrome que sospechamos. Desde luego que para validar estas plataformas también con utilidad preventiva tendremos que saber que clasifican bien a los tumores desde el punto de vista clínico y que sacamos utilidad clínica, terapéutica y preventiva. Y en esta forma de trabajar con plataformas en el tumor para tratamiento y prevención es muy importante el Comité Molecular de Tumores, porque establece todos los circuitos de trabajo de forma correcta, que luego se hablará seguramente en parte, y sobre todo vela por todo el proceso de estudio a nivel de tumor, preanalítico, analítico y de la interpretación de variantes para clasificar correctamente las variantes como patogénicas, consultando bases de datos o viendo si la característica de la mutación funcionalmente
conlleva que sea una proteína no funcional. Valorando también si la mutación, siendo patogénica, realmente tiene un efecto biológico y realmente conlleva, por ejemplo, mutaciones en BRCA a que ese tumor realmente tenga un fenotipo de déficit de recombinación homóloga que pueda ser accionable terapéuticamente. En el abordaje ideal que comentamos antes del estudio pareado, poder disponer de un estudio de plataforma en el tumor al mismo tiempo que hacemos un estudio de plataforma a nivel germinal, pues ¿cómo me gustaría que fueran esas plataformas? Pues a mí las plataformas en el tumor me gustaría que fueran lo más integrales posibles, que nos detectaran todo tipo de alteraciones genómicas, incluso alteraciones epigenómicas y farmacogenómicas, y que nos detectaran también perfiles moleculares predictivos de tratamiento, pero que también sirven para inferir síndromes hereditarios de cáncer, ¿no? Y sobre todo con una cobertura y profundidad de estudio adecuadas, ¿no? ¿Por qué es importante que incluyan perfiles moleculares? Porque nos puede ocurrir, como en este caso, una mujer con un cáncer de mama con mutación germinal en PALB2 y en TRAD51. Se supone que es un tumor con déficit de recombinación homóloga que debería responder a tratamiento de quimioterapia. En cambio, administrada de forma neoadyuvante, el tumor no respondió porque las mutaciones no estaban implicadas en la conducción de ese cáncer desde el punto de vista carcinogenético, como se vio al hacer estudio de déficit de recombinación homóloga. Los scores de inestabilidad genómica de RAD51 no eran compatibles con que hubiera déficit de recombinación homóloga. Entonces, estas mutaciones estaban a nivel germinal, pero no estaban implicadas en este cáncer. A nivel germinal, las plataformas me gustaría que incluyeran no solo genes de alta y moderada penetrancia, sino también SNPs, que son pequeños polimorfismos que están en 1% de la población y que confieren un poco de riesgo de cáncer de mama, pero que sí que sabemos que ya hay estudios validados en los cuales las plataformas que incluyen la valoración no solo de la mutación en un gen de moderada penetrancia como CHEK2 combinado con una estimación de riesgo poligénico permite situar a las mujeres pues, en los percentiles altos de Polygenic Risk Score con un mayor riesgo de cáncer de mama, riesgo moderado del 33%, mientras que las mujeres que se sitúan en los percentiles más bajos tendrían un riesgo bajo del 14%. Si incluimos paneles y Polygenic Risk Score, seguramente las familias no informativas, que son un gran problema en la unidad de consejo genético, disminuirían y en la mayoría, en más del 40% de las mujeres, podríamos dar una explicación del riesgo de cáncer, bien por haber encontrado un gen de alta o moderada penetrancia, en los cuales el Polygenic Risk Score matizaría el riesgo, o bien si no encontramos una mutación en estos genes de alta y moderada penetrancia, el Polygenic Risk Score sí que nos podría situar a esas mujeres como de riesgo alto, intermedio o bajo, ¿no? Y en las de riesgo bajo o intermedio incluso podríamos lanzarnos a buscar con estudios de genoma y exoma otra posibilidad de otros genes de alta o moderada penetrancia. En definitiva, pues nada, el test germinal debe incluir los genes mencionados, los 12 genes mencionados por el estudio Carries y es que son más o menos los que figuran en la cartera de servicios de genética, y siempre que los estudiemos con tecnología validada. Si hacemos el test tumoral primero, deberemos incluir estos mismos genes más aquellos genes que tengan utilidad predictiva terapéutica, que solo son genes que aparecen mutados a nivel somático. Y si hacemos el test tumoral al principio, para inferir su presencia a nivel germinal, indicar un estudio germinal, tendremos que seguir las recomendaciones del grupo de trabajo ESMO en oncología de precisión. Y en el abordaje ideal, pues cuanto mejores plataformas, más integrales, más validadas utilicemos a nivel del tumor y a nivel germinal, sobre todo incluyendo Polygenic Risk Score, pues sería lo más deseable, bueno, siempre que fuera factible económicamente. Pues nada, muchas gracias a todos.